contra la corrupción. Por un lado, en el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda denunciar tanto a Castillo Terrones como a dos exministros, Juan Silva y Heiner Alvarado, por 3 delitos: pertenecer a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Pero por otro, el Poder Judicial, la Sala Suprema, presidida por el doctor César San Martín, ratificó la prisión preventiva de 18 meses contra el exmandatario. Vamos a analizar estos puntos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Carrión. Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. ¿Cuánto se ha avanzado en lo que se refiere a este proceso ya con esta ratificación de los 18 meses de prisión preventiva? Porque muchas personas se preguntan, y con justicia, ¿cuánto va a durar? ¿Cuándo podremos conocer una sentencia? Ese es un punto importante que se debe de abordar, Jorge, porque debemos de diferenciar claramente entre una eventual sentencia que se vaya a emitir, en este caso que se encuentra en curso en investigación, y otra cosa, las medidas cautelares o provisionales que precisamente hoy día ha terminado de decidir la Corte Suprema. Por el lado de la sentencia de fondo, pues estaríamos hablando de alrededor de un año, si no es más, que podría tomar a la Corte, en este caso al juez de juzgamiento, emitir una sentencia condenatoria, más aún cuando estos hechos vienen siendo investigados por un delito cometido en flagrancia. Correcto. En teoría, hablamos de los delitos de rebelión y conspiración. Hablamos de tres delitos en rigor, porque incluso hoy día ha salido esta resolución en la que aborda 3 delitos, que sería el de rebelión o conspiración. Exactamente. Luego el delito contra la tranquilidad pública y también el delito de abuso de autoridad. Son Correcto. 3 delitos por los cuales incluso se le ha impuesto esta prisión preventiva. Son delitos durante complementarios, uno tiene que ver con el otro de una u otra manera. Sí, tienen que ver, están íntimamente relacionados, claro. Pero también es interesante cómo ha reflexionado ya la Corte Suprema al abordar los delitos de rebelión y también el delito de conspiración, porque en un principio, cuando se habían pronunciado en la detención preliminar respecto a la concurrencia de ambos, han advertido que más bien son alternativos, ¿no? O bien concurre el delito de rebelión o bien el delito de conspiración para la rebelión, porque no pueden ser ambos, son en definitiva excluyentes. Eso ya dependerá de la hipótesis incriminatoria que maneje la Fiscalía en el transcurso de la investigación. Ahora, doctor Carrión, hemos escuchado a la defensa legal del expresidente Castillo. Ellos señalan, por ejemplo, que el exmandatario no se levantó en armas y por eso no puede ser considerado el delito de rebelión específicamente. Legalmente, ¿cómo analiza esta estrategia? Bueno, eso es lo que ya se ha dicho también en anteriores audiencias, por ejemplo, en las audiencias de detenciones preliminares. También su anterior abogado lo sustentó tanto cuando este caso estuvo ventilado en el juez supremo de investigación preparatoria como en la sala, en el entendido que los alcances del artículo 346 que recoge este delito de rebelión implica, y eso lo menciona expresamente el tipo penal, que tiene que concurrir un levantamiento en armas. Sin embargo, ese tema, al menos a nivel judicial, ya está zanjado, porque tanto el juez de primera instancia como la sala que preside el César San Martín han dicho de que en rigor lo que importa es la finalidad, ¿no? El conspirar para algo, para rebelarse, pero que no necesariamente debe de concurrir el elemento, porque también este elemento de levantamiento en armas, porque también puede darse el delito en grado de tentativa, es decir, un estadio previo al propio levantamiento en armas. Entonces, la intencionalidad, en todo caso. ¿Por ahí? Sí, la intencionalidad, pero que no necesariamente tienen que, en efecto, levantarse en armas para subvertir el orden constitucional, sino que más bien puede bastar un estadio previo como el intentar hacerlo. Y eso, al menos a nivel judicial, es un tema que ya está zanjado. Claro, porque el expresidente Castillo también durante las audiencias ha aprovechado para hacer una suerte de proclama política, ¿no? Y en más de una ocasión, el juez César San Martín ha tenido que, bueno, si se quiere, jalarle las orejas, ¿no?, al expresidente, ¿no? Entonces, ¿ha actuado bien el juez? Definitivamente, porque después de las alegaciones de los abogados, Jorge, y esto hay que saberlo, siempre le da la oportunidad del tribunal para que pueda también ejercer su derecho de defensa, el imputado, en este caso
caso del expresidente Castillo, pero solo relativo a cuestiones de hecho referidas al caso que se está dilucidando. Es que cualquier tipo de proclama política o de alguna otra índole en realidad es descontextualizada para la audiencia de la que se ha tratado, y es por eso que en una oportunidad el propio juez supremo César San Martín llamó la atención de que esta no era el espacio adecuado para hacer este tipo de proclamas. Vamos al otro punto que tiene que ver también, doctor Carrión, con el expresidente Pedro Castillo. En el Congreso, la subcomisión de acusaciones constitucionales, presidida por Lady Camones, aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente y también a 2 de sus exministros, Juan Silva y Heiner Alvarado, por 3 delitos específicamente. Estamos hablando de pertenecer a una organización criminal, tráfico de información. Retornamos a nuestro diálogo con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Hay que aclarar también, doctor Carrión, que estamos hablando de 2 procesos distintos, ¿no? En el caso del Poder Judicial, lo que ha ocurrido hoy, este se refiere al intento de golpe de Estado, por eso hablamos de los delitos de rebelión o conspiración. Lo que ha pasado en el Congreso tiene que ver ya con temas que se manejaron aparentemente de manera irregular durante el gobierno del expresidente Castillo, pero por lo que vemos están corriendo de manera paralela. Están corriendo de manera paralela, pero con la contingencia de que, como tú señalaste, se encuentran también en etapas distintas. Exacto, ¿no? exacto. Los casos que acaba de comentar precisamente el congresista Bazán son aquellos que la Fiscalía, incluso cuando todavía era presidente, el expresidente ahora, Pedro Castillo, claro, vio por conveniente ya formular una acusación, pero esta formulación de la acusación viene de la mano de la decisión que vaya a tomar y que precisamente ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya ha decidido respecto a estos 3 casos en específico. Sin embargo, el caso que hoy día se ha ventilado y el cual se encuentra en investigación y que paradójicamente está avanzando mucho más rápido, es el caso que está vinculado al frustrado intento de golpe de Estado, ¿no? Que tiene como investigación el marco de los delitos de conspiración, rebelión, abuso de autoridad y también contra la tranquilidad pública. Claro, porque en lo que se refiere a lo que comentaba el congresista Diego Bazán, estamos todavía en una instancia legislativa, ¿no? Tiene que pasar todavía el Ministerio Público. Este es un proceso relativamente largo. Es un proceso largo, pero si es que ya el Congreso de la República, es decir, en el Pleno, deciden precisamente ya habilitar esta acusación y luego devuelven el caso al Ministerio Público, aquí se habilita ya una segunda etapa de estos casos. Es decir, ya estaríamos en una etapa de investigación preparatoria. Claro. Y en una etapa de investigación preparatoria, Jorge, también se habilitan todas las medidas cautelares que puedan solicitarse, como por ejemplo las prisiones preventivas, los levantamientos de secretos, etcétera, que habiliten o viabilicen encontrar los indicios o recabar los indicios de manera idónea para que eventualmente en un futuro la Fiscalía pueda sustentar también su acusación en estos casos en específico. Claro, muy bien. Y hemos hablado de lo que ha sucedido con el expresidente Pedro Castillo, pero no nos olvidemos que también el ex jefe del gabinete, Aníbal Torres, ha sido el centro de atención precisamente por parte del Poder Judicial. Él se encuentra con una medida de comparecencia con restricciones, pero hoy se le han añadido algunas restricciones más. En efecto, en primera instancia lo que hizo el juez supremo de investigación preparatoria fue acoger el pedido de la Fiscalía, digamos, no amparar, perdón, el pedido de la Fiscalía, porque la Fiscalía solicitó también prisión preventiva en contra del ex premier Aníbal Torres. Sin embargo, vio por conveniente el juez supremo de investigación preparatoria solo imponer medidas restrictivas, es decir, una comparecencia con restricciones. Pero la Fiscalía ha insistido. La Fiscalía... señalando que, por ejemplo, los informes médicos que presentó el doctor Aníbal Torres, bueno, datan de 2017, ¿no? Hace 5 o 6 años ya. En efecto, ¿no? La Fiscalía impugnó esta resolución para que sea revocada y para que se le imponga más bien la prisión preventiva que se le fue negada en su oportunidad, apelando, por ejemplo, a la antigüedad de las constancias médicas que él había presentado, así como también a la posible eventual fuga que podría constituir si es que no se le imponen esas medidas. Lo que ha dicho el día de hoy la sala presidida por el juez César San Martín es de que no es pertinente revocar esta decisión y que más bien ha cumplido con actualizar los certificados médicos, que lo ha presentado hace poco, y que más bien en atención a ello y para evitar una eventual sospecha de fuga,
pues más bien podría interponérseles alguna otra medida restrictiva, como por ejemplo el impedimento de salida del país o incluso, ¿no?, que concurra vigilancia domiciliaria respecto a Aníbal Torres, con lo cual ha confirmado la decisión, pero ha implementado algunas otras medidas restrictivas. Claro, porque Aníbal Torres, y esto hay que recordarlo, pasó a la clandestinidad, incluso lo anunció a través de las redes sociales, dijo, paso a la clandestinidad. Entonces hay una intencionalidad suya ya de no responder a la justicia, no es lo que se puede inferir. Ese es un punto importantísimo que tú acabas de abordar, Jorge, porque lo que se preguntarán los televidentes es, ¿por qué si él dijo que pasa a la clandestinidad? Es decir, me voy a fugar, no voy a dar la cara ante la justicia, claro. ¿por qué en rigor solamente le han impuesto medidas restrictivas y no una prisión preventiva? Y eso lo analiza también la sala presidida por San Martín en la resolución emitida el día de hoy, y lo que sostienen es de que se trataría más bien de una declaración política, pero que en los hechos, más bien él ha demostrado sí sujetarse a las investigaciones y sobre todo su arraigo específicamente laboral, ¿no? Él es profesor, ya ha participado en algunas sustentaciones de grado, etcétera, que más bien harían que digamos, el potencial peligro de fuga se enerve, ¿no? Y que con eso más bien se primordialice el arraigo no solo laboral, sino también domiciliario. El tema de la edad, ¿cuánto pesa, ¿no?, en este tipo de casos que son bastante delicados, ¿no? Más allá de la edad, estamos hablando de, bueno, acciones que van en contra de la Constitución. Es otra de los criterios que analizó también el día de hoy la Sala Suprema al emitir la resolución, y sostuvo de que la edad, si bien es cierto, puede constituir un elemento que tenga que valorarse, también tendríamos que atender a la salud que él ha mostrado hasta el día de hoy, porque lo que sustentó también la Fiscalía es de que el tratamiento podría darse también en un penal, es decir, las dolencias que él sufre, pero la Sala Suprema dijo que eso no era posible y que más bien se mantenía el estatus como había ya decidido en primera instancia. El expresidente Castillo, en su intervención, además de este intento de proclama política que habíamos comentado hace unos instantes, mencionó que no tiene acceso a comunicación telefónica con su familia. Pidió tener acceso a un teléfono celular. ¿Es su derecho? ¿Cómo se puede manejar este punto? Debemos de recordar que una medida restrictiva como el de la prisión preventiva, el único derecho que anula momentáneamente, digo, de manera cautelar o provisional al investigado, es de la libertad de movimiento. Sin embargo, quedan incólumes todavía sus demás derechos. Por ejemplo, el recibir visitas. Recordemos que ha recibido muchísimas visitas también. Sí, estamos hablando de más de 100 personas, ¿no?, claro, que lo han visitado. Esos derechos aún siguen incólumes respecto al expresidente Castillo, y entre ellos también el poder comunicarse con su familia. Y entiendo que este pedido lo ha realizado porque ya su familia se encuentra en México, al menos su esposa y sus 2 menores hijos, y pues él ha reclamado, no sé si en algún momento pueda otorgársele esa medida, que puede tener comunicación con sus familiares, otorgándole precisamente un celular para ello. Veamos si es que de acuerdo a las políticas penitenciarias propias se le otorga esta facultad, pero en principio él tendría también derecho a comunicarse con su familia. Se lo preguntaba porque el expresidente Castillo, claro, probablemente no él, pero alguien ha estado manejando sus redes sociales y a través de las mismas ha emitido mensajes, hay que decirlo claramente, incendiarios, ¿no? Durante la etapa más dramática de los enfrentamientos sociales, el expresidente Castillo en sus redes sociales continuaba asusando a grupos violentistas. Entonces, ¿no existe ese riesgo si se le entrega un celular? Bueno, es que el riesgo ya está dado, ¿no? Estando él, no obstante, en una prisión preventiva, pues las redes sociales las sigue utilizando como si fuera el autor de los mensajes, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿Y hay eso alguna ya es manera de latente. controlar ese tipo de mensajes, doctor Carrión? Bueno, es que también tiene libertad de expresión. Habría que ver cómo esto se maneja. Es una situación muy sui generis, Jorge, en la que nos encontramos, ¿no? Claro, Incluso, nuestra legislación, me imagino, usted lo sabe más, doctor Carrión, no está actualizada con relación a este tema de las redes sociales y su utilización política, por ejemplo, en este tipo de casos. No, de acuerdo a lo que en principio regula las normas del INPE, pero también hay que recordar que aquí hay muchos vacíos legislativos en torno al mero procesamiento de un presidente. Claro, Recuerda tú que al inicio se discutía tanto el alcance del artículo 117 de la Constitución, luego el día de hoy que también se abordó cómo detener en flagrancia a un presidente, ¿no? Y eso lo ha abordado también la sala el día de hoy, tener una interpretación más bien histórica de la Constitución, en el entendido de que desde el año 1826 ya se sostenía la posibilidad de la detención en flagrancia. Yo creo que es un punto importante, también un vacío que ha llenado el día de hoy el tribunal al sostener de que aún si sea el alto funcionario
como un presidente de la República, si cabe la posibilidad de que sea detenido y que se subsanen algunos procedimientos parlamentarios en el interín, como ya lo hizo el Congreso de la República. Claro, porque estamos hablando de un caso que no ha ocurrido antes en nuestro país. Un presidente en ejercicio, denunciado, el debate se pasó al Congreso, quiso hacer un golpe de Estado, no le salió redondo, ¿verdad? Y fue detenido en flagrancia. Entonces, es un tema sin duda inédito en la historia de nuestro país. Es la primera vez que, por ejemplo, se investigó a un presidente en el ejercicio de sus funciones. No solo eso, sino que también se detuvo a un presidente en flagrancia. Entonces, son elementos que en adelante de seguro van a tener que... Va a sentar precedente esta situación. Van a... Claro. O sea, no esperemos de que los presidentes que vengan en el futuro tampoco van a tener una medida como esta. Esperemos que no. Esperemos que no, pero Esperemos. ya lo que ha hecho, y me parece interesante la reflexión dada el día de hoy por la Corte Suprema, es llenar algunos vacíos que no necesariamente se encuentran expresamente recogidos en la Constitución o en el propio Código Procesal Penal, pero que sin embargo necesitan ser de alguna manera abordados, pero recurriendo como lo hizo el Tribunal Supremo o a interpretaciones sistemáticas o a interpretaciones históricas. Claro. En cuanto al artículo 117, que lo hemos comentado con el congresista Diego Bazán, en su momento blinda a los presidentes de la República. ¿Cómo se aplica en este caso? Porque usted lo ha dicho, él fue detenido en situación de flagrancia cuando era todavía presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿su aplicación ya no es válida a raíz del proceso que se le sigue o cómo observar en todo caso el artículo 117 específicamente en el caso del exmandatario? Bueno, lo que se tiene que saber es de que, en efecto, el artículo 117 le da cierta inmunidad al presidente, salvo las excepciones que están establecidas expresamente en ese artículo de la Constitución. Sin embargo, aquí hay un tema temporal que también tiene que ser analizado. Es decir, si al momento mismo de ocurrida la flagrancia, él todavía ostentaba o no ese estatus de presidente de la República. Y lo que ha dicho también, y eso está recogido en el análisis que aborda la Sala Suprema presidida por César San Martín, es de que más bien aquí existen cuestiones que tienen que ser abordadas a la luz del hecho en concreto. Y en el momento en concreto lo que se tenía es un presidente que había dado un golpe de Estado, frustrado naturalmente, y que ameritaba la posibilidad de detenerlo. Y eso implica que ya no tenía alcances el artículo 117 de la Constitución, porque si no tampoco hubiera sido posible detenerlo. Y lo que ha dicho incluso, no solamente el juez de primera instancia, sino la sala, pero ya no en este caso, sino más bien el de la detención preliminar abordada previamente, es de que la detención del expresidente Castillo fue legal. Y eso lo dicen en el apartado conclusivo, en la parte resolutiva de las resoluciones, con lo cual al día de hoy, al menos judicialmente, esta discusión, si fue en flagrancia, correctamente apresado o no, ya ha sido zanjado por el Poder Judicial. Y eso es importante, sin duda, doctor Carrión. Hablemos del entorno del exmandatario. Por ejemplo, la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes, y sus hermanos. El próximo 6 de enero, el Poder Judicial va a definir el impedimento de salida del país por el caso Anguía. Sin embargo, ya Lilia Paredes está en México. ¿Qué puede pasar? Bueno, es inédita esta situación. Ya ella se encuentra en México, asilada, y la audiencia, como tú bien has señalado, se va a realizar en la primera semana de enero. Sí. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la utilidad ya, ¿no?, de emitir una decisión de tal naturaleza si es que ella se encuentra más bien en el extranjero? Claro, está protegida por México. De hecho, eso va a ser un punto importante que va a tener que alegar la Fiscalía, de que ya no existe un peligro de fuga, sino que el peligro ya no es peligro, sino la fuga concreta y real que ya se ha dado, al menos en el caso referido a la ex primera dama, con lo cual no solamente podría eventualmente la Fiscalía solicitar este impedimento de salida del país, porque recordemos, Jorge, y esto es muy importante, que la audiencia que se va a realizar en enero es una audiencia que se anuló, un recurso que se anuló por parte de la sala, justo antes de que viaje la ex primera dama a México. Sí, claro. Entonces, esta audiencia es un pedido que se realizó antes de que sucedan todos estos temas. Entonces, ahora veamos si es que la Fiscalía, a la luz de los hechos y de que ella se encuentra más bien ya en México, cambia el pedido y más bien solicita una medida restrictiva mucho más gravosa, como eventualmente la prisión preventiva. Y si es que se determina la prisión preventiva, ¿cuál sería el camino? ¿Ya está en México? ¿Tendría que iniciarse un proceso de extradición? ¿Cuál sería el camino legal? Para que se pida una prisión preventiva, y eso hay que decirlo, Jorge, tenemos que estar en la etapa de investigación preparatoria. Eso es importantísimo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ella está en México en realidad? Pues tendría que la Fiscalía activar el proceso normal de extradición.
Alejandro Toledo también está en Estados Unidos, ¿no? Y es lo que ha tenido que activar la Fiscalía con el auxilio del Poder Judicial. Claro. Eso también cabría la posibilidad de hacerlo en este caso en concreto, porque ella está asilada por un tema de auxilio internacional y un tema diplomático, que no obsta ni excluya la posibilidad de que el propio Poder Judicial, a través del pedido de la Fiscalía, también proceda a solicitar la extradición de la primera dama, pero esto en rigor sería algo infructuoso, ¿no? Porque ya sabemos que tiene todo el apoyo del Estado mexicano y que además de ello también existen dos procedimientos. Uno, el estrictamente judicial, que eventualmente le podría dar la razón para la extradición, pero también existe una segunda etapa, que es la etapa política, y es evidente que al día de hoy políticamente tienen el apoyo, tienen el asilo real, con lo cual no podría ser extraditada. En caso de un pedido de extradición, entonces, doctor Carrión, el que decide finalmente es el país anfitrión, en este caso México. Sí, primero pasa tiene la última palabra. Primero pasa por el filtro judicial y luego se encuentra el filtro del Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que en el mejor de los casos para la justicia peruana, de si es aprobada por el filtro judicial, yo creo que esto no sería posible que el propio Ejecutivo mexicano, ya más aún de haber otorgado de manera efectiva el asilo y haber declarado que también lo otorgaría el expresidente Castillo, que ellos vayan a decantarse por sí a aprobar una extradición. Doctor Carrión, una última consulta, le ruego una respuesta rápida. El caso de Vladimir Cerrón, el Ministerio Público ha pedido nuevamente prisión preventiva de 36 meses contra el líder de Perú Libre. Sin embargo, el Poder Judicial le ha concedido en su momento comparecencia, también con restricciones. ¿Cuál es el escenario al que se enfrenta Vladimir Cerrón? Ya hubieron pedidos en contra del líder del Partido de Perú Libre solicitando precisamente las prisiones preventivas, y sucesivas ocasiones han sido denegadas por el Poder Judicial, ¿no? En atención a que sí tiene arraigo y que ahí existen controles judiciales. Por ejemplo, ha tenido que pedir permiso cada vez que venía a Lima, luego se asentó en Lima y luego ha tenido que pedir permiso también para que regrese a Huancayo. En todo caso, ya existe cierto control judicial que ha hecho que ya medida tras medida se vayan desechando, pero siempre es incierta la posibilidad de que, por ejemplo, en este caso la Sala vaya a amparar un pedido de prisión preventiva, pero teniendo en cuenta los precedentes, que es importante en el análisis de este caso, es poco probable que también se lo otorgue, más aún que no hay un elemento novedoso, digamos, que diga que sí existe un peligro real y evidente de fuga. Finalmente lo va a tener que decidir el Poder Judicial, porque no es el primer pedido que pesa en contra de él. Hubieron otros pedidos que han sido rechazados por el propio Poder Judicial. Doctor Carrión, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Todo se sabe. De esa manera, amigos, hemos analizado lo que está ocurriendo judicialmente con el expresidente Castillo y su entorno, el doctor Andy Carrión, abogado penalista, con nosotros en Todo se sabe. Volvemos.